En el siguiente video te mostramos la información referente a quién está obligado a la presentación y pago del impuesto sobre la renta persona jurídica para el periodo fiscal 2021. En primer lugar, queremos facilitar el cumplimiento voluntario de la presentación y el recaudo del impuesto sobre la renta. También queremos transmitir las normativas de los diferentes tributos y explicar el contenido de los formularios. Ahora bien, sabemos que la declaración del impuesto sobre la renta tiene como vencimiento este 30 de abril. A su vez, hay impuestos conexos a la declaración del impuesto sobre la renta que vencerán también el 30 de abril. Y para ello vamos a dar énfasis a los impuestos sobre la renta que se debe de presentar este 30 de abril y sus contribuciones y las contribuciones especiales. En primer lugar, tenemos lo que es la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, tanto persona jurídica, persona natural y lo que es la aportación solidaria, el activo total neto. A su vez tenemos los conexos, ganancias de capital, impuesto solar sobre la renta de alquileres habitacional. Y las contribuciones, tenemos la contribución especial del sector cooperativo pro seguridad poblacional, contribución excedente de instituciones educativas. Estas son las obligaciones que tenemos que presentar al 30 de abril. Esto es como un recordatorio para que lo tengamos en consideración de los plazos y vencimientos. Ahora bien, cuando hablamos de la declaración del impuesto sobre la renta a personas jurídicas, es importante recordar conceptos básicos que nos ayudan al momento de la presentación de la declaración, a su vez al momento de la elaboración. Cuando hablamos de ingreso, ¿a qué nos referimos de ingreso y a qué nos referimos a lo que es la ganancia o la pérdida? Cuando estamos refiriéndonos al ingreso, es toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta e interés, producto, provecho, participación, sueldos, honorarios y en general cualquier percepción en efectivo, en valores en especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente. A esto en lo que es el concepto de ingreso y ahora a lo que vamos a ganancia o pérdida. Es el resultado positivo o negativo de las operaciones realizadas sobre bienes o valores que constituyen el giro propio habitual de un contribuyente. Recordemos que el impuesto sobre la renta es el resultado contable, el resultado de un ejercicio contable que una empresa jurídica tiene en su año. En este caso estamos hablando de un periodo normal de enero, del 1 de enero al 31 de diciembre. El resultado que obtuvo la empresa en todo ese periodo, al final puede ser un resultado positivo, que cuando hablamos de una ganancia, o puede ser un resultado negativo cuando se habla de una pérdida. Ahora, ya entendiendo las definiciones de ingreso, vamos a hablar sobre lo que es la renta bruta y de lo que es renta neta gravable, que es la base, la renta neta gravable, recordemos que es la base para el cálculo de lo que es la tarifa del impuesto sobre la renta. En primer lugar, tenemos una renta bruta. ¿Qué se entiende por ello? Se entiende el total de los ingresos que durante el año el obligado tributario recibió de cualquiera de las fuentes que lo producen, sea en forma de dinero, en efectivo o en otros bienes o valores de cualquier clase. Y la renta neta de una empresa mercantil determina su renta bruta, el importe de los gastos ordinarios. Pues eso es muy importante. Cuando voy a tengo mi renta bruta, son todos mis ingresos sin ningún tipo de deducción. Y a mi renta neta gravable, ya le estamos hablando que a mi renta bruta, o sea, a mis ingresos, le resto todos los gastos ordinarios. Es muy importante este énfasis de los gastos que son ordinarios y necesarios en la generación de la renta neta gravable. O sea que aquí, cuando hablamos de mis gastos, nos vamos a ir a lo que es el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ahí me define cuáles son mis gastos ordinarios y necesarios que debo de restarle a mi renta bruta para tener mi base de cálculo, que es la renta neta gravable, a la cual le vamos a aplicar la alícuota del 25% o vamos a aplicar lo que es el artículo 22-A, que más adelante vamos a explicar. Entonces, esto es muy importante que entendamos cómo es la definición de lo que es la renta neta gravable, que es cómo se determina. A mi renta bruta le resto todo lo que son los gastos necesarios y ordinarios en la generación de la renta. Oigan bien, es muy importante entender esta parte, que estén debidamente comprobados, pagados e incurridos.
Todo gasto debe ser pagado, comprobado, incurrido en el año. Y que es un gasto, ¿cómo voy a determinar un gasto? Las personas que somos contadores ya tenemos definido cuándo voy a determinar cuándo es un gasto, porque hay preguntas que nos hacen en relación a que cuándo un gasto es debidamente comprobado. Bueno, tenemos una factura, tenemos un documento, tenemos un contrato y todo aquello que realmente me asegure que ese gasto fue necesario para generar mi renta. Y todo lo que especifica el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, recordemos que como personas jurídicas, nosotros también tenemos la obligación de lo que es la presentación del activo neto y dentro de nuestras obligaciones, dentro de nuestro balance general está conformado por lo que son sus activos y sus pasivos. Vamos a hablar qué es un activo. El activo comprende toda clase de bienes y derechos, sean estos tangibles o intangibles, destinados a la explotación de una actividad mercantil. Oiga bien, muy importante, para producir u ofrecer mercancías o servicios. Recordemos que el activo me debe de generar a mí también una rentabilidad. Para ello tengo un activo que me genera la renta de las ganancias que yo voy a obtener. Hay también otros conceptos que es muy importante tenerlos en cuenta, basados en el artículo 10 del Acuerdo 948 del 2003 del Reglamento de la Ley de Equidad del Decreto 51-2003. También tenemos la definición de lo que es fuerza mayor. Es todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido resistirse y que impide hacer lo que se debía o era posible ilícito. Aparece como obstáculo ajeno a las fuerzas naturales que se opone al ejercicio de un derecho o al espontáneo cumplimiento de una obligación. Es muy importante tener en consideración también estos conceptos, dado que cuando se presenta la declaración del impuesto sobre la renta, ya hay unos artículos en la ley que nos habla que cuando es un evento por fuerza mayor o por caso fortuito. Ahora bien, vamos a definir qué es un caso fortuito. Suceso que no ha podido preverse o que previsto ha resultado inevitable, perdón. En verdad, se está ante la ecuación de un incumplimiento en que la culpabilidad personal se desvanece ante lo insuperable de los hechos. ¿Cuáles son los requisitos de un caso fortuito? Que sea independiente de la voluntad humana el hecho que haya dado lugar al acontecimiento inesperado o imprevisto. Que fuera imposible prever el suceso que motive el caso fortuito y que en el caso de poderse prever no haya habido medio de evitar. Que a consecuencia del mismo el deudor se encuentre en la imposibilidad de satisfacer sus obligaciones, no tener participación en los hechos. Recordemos que la fuerza mayor ya es algo de la naturaleza y el caso fortuito se puede dar por algo, por antecedentes del humano, pero que yo no lo pude evitar. Por ejemplo, pudo haber dado un incendio, pero el incendio se salió de mis manos. Y puede ser de que el incendio haya sido producto de un cortocircuito o algo, o alguien quiso quemarme una bodega, por ejemplo. Eso es un caso fortuito, pero se salió humanamente de mí. Y la fuerza mayor ya es algo de la naturaleza, como un desastre natural. Ahora bien, es importante entender también para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta los conceptos de exención y lo que son exoneraciones. Sabemos de que hay muchas personas que gozan de estos beneficios. Y en primer lugar vamos a definir qué es una exención. Son todas aquellas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional y expresadas en la norma tributaria o aduanera con rango de ley que crean los tributos que liberan de forma total o parcial del pago de la obligación. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ya le estipula quiénes están exentas o están eximidas del pago del impuesto sobre la renta. Pero ya la ley ya se lo especifica. Para el goce del beneficio de una exención, en las declaraciones o autoliquidaciones no se debe someter a procedimientos administrativos o autorizantes. ¿Por qué? Porque ya la ley ya lo establece, ya la norma tributaria, la norma legal ya le indica que usted está exento del pago del impuesto sobre la renta. Ahora bien, diferente a una exoneración. La exoneración, si bien es cierto, también es un decreto ley, pero en este sentido, toda persona que quiera gozar una exoneración debe tener
que presentar un trámite administrativo ante lo que es la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas para que le autorice la exoneración por un beneficio. Entonces, el Congreso lo emite y usted debe de abocarse a la Secretaría de Finanzas para que le den su resolución de exoneración. Por ejemplo, tenemos exoneraciones de diferentes índoles que la Secretaría de Finanzas lo autoriza. Entonces, si usted quiere estar exonerado, si usted es una ONG, tiene que tener una resolución de una exoneración para poder gozar del beneficio que la ley le ampara. Entonces, son dos cosas diferentes. La exoneración debe ser producto de un resultado de tener una resolución ante la Secretaría de Despacho de Finanzas, y la exención, usted no tiene que tener ningún trámite engorroso ni administrativo, sino que ya la ley por sí se lo otorga. Continuando con las definiciones, vamos a hablar también de un tema, de una definición importante, que son los precios de transferencia. Recordemos que también este 30 de abril es el vencimiento de la obligación de la presentación de lo que es la declaración de precios de transferencia. Entonces, por lo cual, en la definición de precio de transferencia son los precios a que se registran las operaciones comerciales o financieras entre partes relacionadas o vinculadas. Cuando hablamos también tenemos que entender el principio de la plena competencia. Es el que trata las operaciones comerciales y financieras entre partes relacionadas o vinculadas como si están operando como empresas independientes en situaciones comparables, ofreciendo de esta manera un tratamiento fiscal equitativo entre empresas multinacionales y empresas independientes. Entonces, es muy importante que conozcamos también este concepto de lo que es el principio de plena competencia. Ahora bien, y también es importante conocer lo que es el concepto de paraíso fiscal. Cuando hablamos de un paraíso fiscal, son aquellos países de baja tributación o nula tributación, con excepción de aquellos con los que Honduras haya suscrito un convenio de cooperación o de intercambio de información tributaria. Y también es importante conocer cuándo el grado de participación. Esto también para definición de lo que es la declaración de precios de transferencia. Cuando la participación entre partes o partes naturales o jurídicas relacionadas se define en función del capital social o del control de los derechos de voto. Dicha participación directa o indirecta debe ser más del 50%. Más adelante vamos a ir explicando. Ahora bien, cuando hablamos de partes relacionadas o vinculadas, para efectos fiscales se considera que dos personas naturales jurídicas domiciliadas o no son partes relacionadas cuando una persona natural o jurídica participa directa o indirectamente en la dirección, control o en el capital de otra debidamente documentado y legalizado. Unas mismas personas naturales jurídicas participan directa o indirectamente en la dirección, control, en el capital de otra debidamente documentada y legalizada. Sean sociedades que constituyan individualmente una unión de decisión, donde una sociedad es socia de otra de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la presente ley. Y se encuentra en relación con esta en alguna de las siguientes situaciones. Posee la mayoría de los derechos de voto, tenga la facultad de nombrar o distribuir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. Puede disponer en virtud de acuerdos celebrados con otros socios de la mayoría de los derechos de voto. Haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración. Estas son definiciones para entender cuando yo tengo una relación o un vínculo con una empresa relacionada. Es importante eso tenerlo en cuenta porque recordemos que como personas jurídicas que vamos a presentar la declaración del impuesto sobre la renta, si usted tiene una parte relacionada, si está vinculada, ya sea por el control, por la dirección o por el capital, usted tendrá que presentar su declaración informativa de precios de transferencia. De igual forma, ya se ha dado una charla de lo que es precios de transferencia para donde se ha ahondado más en el asunto. También tenemos que las partes relacionadas se realizan operaciones comerciales y financieras directas o indirectamente, entendiéndose como indirectas aquellas que tengan por objeto reducir la base gravable del impuesto sobre la renta entre sujetos pasivos residentes o domiciliados en el territorio nacional y personas ubicadas en otra jurisdicción calificada como paraíso fiscal. Ya dimos el concepto de lo que es un paraíso fiscal, que son países con nula tributación. Una persona natural o jurídica residente en el país tiene establecimientos permanentes en el exterior y se trate de una sociedad relacionada con otra con los mismos consejos administrativos.
Ahora bien, el artículo 1 del Código Tributario 170/2016 establece el principio de la renta. Cuando hablamos del principio de renta, Honduras se rige por el principio de renta territorial, donde se ha facultado por el Ejecutivo para aprobar convenios para evitar la doble tributación siguiendo el procedimiento requerido en la Constitución de la República. Entonces, nuestro principio de renta es principio de renta territorial de conformidad al artículo 1 del Código Tributario. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de la renta? Hay que tenerlo muy en consideración que tenemos la fuente de la renta para que eso es el trabajo, el capital o el capital más el trabajo. Entonces, eso es la fuente de la renta. Trabajo, capital, capital o trabajo. En la empresa jurídica lo que tenemos es el capital. El capital que la empresa tiene, el cual ha generado esos ingresos que al final de un periodo contable tenemos una utilidad o puede ser una pérdida. Ahora, la habilidad o capacidad de pago. ¿Cuál es la capacidad de pago? El dinero, valores, especies, créditos, derechos. El impuesto sobre la renta descansa en el principio de la habilidad o capacidad de pago de todo contribuyente. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, que dependerá de la capacidad de pago. Ahora, ¿quiénes están obligados a presentar y pagar el impuesto sobre la renta este 30 de abril, hablando en lo que son las personas jurídicas? Entonces, vamos a ver las que presentan y pagan. Las sociedades mercantiles presentarán y pagarán al 30 de abril la declaración del impuesto sobre la renta, las sociedades extranjeras incorporadas, las naves mercantes que operen con matrícula o bajo bandera hondureña, las empresas públicas como la ENEM, Hondutel, los sujetos a retención del artículo 50 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, todas esas que acabo de mencionar están obligadas tanto a la presentación como al pago de la declaración del impuesto sobre la renta. Ahora bien, hay otras empresas mercantiles que están exoneradas y no van a pagar, pero exoneradas del pago, no de la presentación. Entonces, los que gocen del beneficio de exención fiscal, así lo establezca la ley, están obligadas a la presentación. Los sujetos exonerados mediante la resolución por medio de ese fin están exoneradas del pago, pero sí deben de presentar su declaración, y los obligados tributarios a los que pertenecen al sector de la economía social, incluyendo las cooperativas, están obligadas a la presentación. Si bien es cierto, no están exoneradas o eximidas del pago, pero no las eximen de la presentación de la declaración. Entonces, sí estarían obligadas a presentar su declaración del impuesto sobre la renta este 30 de abril. Ahora el plazo de vencimiento de la declaración tenemos el 30 de abril como fecha máxima. Recordemos que el vencimiento es a partir del 1 de enero al 30 de abril. ¿Y quiénes van a presentar al 30 de abril esta obligación del impuesto de la renta? Aquellas empresas que tengan un periodo normal, que el periodo normal se comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Esas son las empresas mercantiles que van a presentar su declaración del impuesto sobre la renta al vencimiento del 30 de abril. También es importante aclarar que cuando el 30 de abril cae en un día inhábil, se pasará al día hábil inmediato. También tenemos aquellas empresas de periodos especiales. Las empresas con periodo especial que tengan un periodo diferente del 1 de enero al 31 de diciembre, hay que recordar que la presentación de su declaración son 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. Entonces, las empresas que tengan periodo especial presentarán su declaración y pago de su declaración una vez finalizado su periodo fiscal, 3 meses siguientes a su cierre del ejercicio. Entonces, para que lo tengamos claro, que ahorita la obligación es para aquellas personas jurídicas que tienen un periodo normal, pero siempre es importante mencionar aquellas que tienen periodo especial. Presentarán y pagarán su declaración del impuesto sobre la renta 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. Es muy importante
pues tener en consideración si si se ha conectado a una empresa que tenga un periodo especial, por ejemplo, empresas como que se dedican a la agroindustria, a la siembra y procesamiento del café, por ejemplo, por lo general tienen periodos especiales que son distintos al del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, si usted es una empresa que quiere gozar de extender un periodo especial, usted tiene que hacer previamente una notificación al SAT de su periodo especial. ¿Por qué razón? Usted va a tener un periodo diferente al normal. Como les explicaba, el vencimiento del periodo especial. El periodo especial deberá ser utilizado principalmente por los contribuyentes que desarrollen actividades cíclicas o estacionales, como la actividad agrícola, agroindustrial y similares. También podrán utilizar los contribuyentes que por afiliación, vinculación o asociación con empresas nacionales o extranjeras requieran tener periodos fiscales iguales. A veces las empresas, hay una empresa está una empresa aquí en Honduras, pero su casa matriz está en otro país y quieren cerrar su periodo fiscal. La casa matriz quiere que todas sus sucursales que están en diferentes países cierren el mismo periodo fiscal y de repente es diferente al periodo normal que nosotros tenemos. Entonces, ese tipo de empresas también pueden gozar de un periodo fiscal especial previo a su notificación y solicitud ante la Administración Tributaria. Ahora, las tarifas. ¿Dónde encontramos las tarifas o la alícuota del impuesto, de lo que es el impuesto sobre la renta? En el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el inciso A estipula que el 25% sobre la renta neta gravable es lo que se le va a aplicar a lo que son las personas jurídicas, es el 25%. Se les aplicará esa tasa para la aplicación del impuesto sobre la renta. Tenemos el inciso B, es para las personas naturales, es importante pues también considerarlas y la persona jurídica tiene que considerar esta parte, por eso la quise dejar, para recordar de que como empresas jurídicas, si tenemos empleados que sobrepasan la base exenta, como personas jurídicas tienen la obligación de hacer la retención, que es la retención en la fuente a sus empleados, y que debe ir de conformidad al inciso B del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en una escala progresiva. Para el año 2021, la escala progresiva es la que a continuación ustedes pueden visualizar en pantalla. Entonces, esto es lo quise mencionar para las empresas que lo tengan siempre presente, de que si tienen empleados que sobrepasan la base exenta, tienen que hacerle la retención en la fuente. Ahora bien, el inciso C de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 22 estipula la forma del pago del impuesto sobre la renta para las empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo que se constituyen en el extranjero y que operen en el país. ¿Cómo se va a hacer el cálculo? ¿Cómo se va a calcular la renta bruta? El ingreso total, oiga bien, el ingreso total, todos sus ingresos, a ese valor de ingresos se le multiplicará por el 10%. Ese valor, ese resultado del 10%, se le aplicará el literal A del artículo 22. O sea, si yo tengo mis ingresos, agarro todos mis ingresos, yo estoy categorizada en este inciso de empresa de transporte aéreo, terrestre y marítimo, el total de mis ingresos lo multiplico por el 10%, el resultado lo voy a multiplicar por el 25%. Entonces, con las empresas de transporte terrestre, aéreo, marítimas constituidas en el extranjero y que operen aquí en el país, la renta neta gravable será el total de esos ingresos multiplicado por el 10%, se le da la base y ese valor por el 25%. Esperemos que tomen nota, que si usted está dentro de este rubro, sepa cómo calcular ese impuesto. De igual forma, nuestros aplicativos Deadline ya lo contempla, que si usted está con si usted ya tiene registrada la actividad, también en este punto es importante mencionar que usted tiene que tener registrada la actividad para que al momento de hacer su declaración con el aplicativo Deadline, automáticamente el aplicativo, si usted tiene la actividad registrada del inciso C, del artículo 22, automáticamente el sistema, el Deadline, le va a calcular el impuesto de conformidad a esta formulita que les acabo de explicar, total de los ingresos por el 10%, por el 25% de la cuota.
Entonces, es muy importante también que usted tenga que tener registrado su empresa que si usted está en esta categoría. Si usted no tiene este registro y hace su declaración con el deadline, se le va a calcular como una empresa normal. Por eso ahorita estamos a tiempo para que puedan hacer los registros si usted no lo tiene. Como administración tributaria estamos atendiendo y estamos dando ayuda para todo este tipo de casos. Ahora bien, con el decreto 278-2013, el artículo 22 sufrió una reforma, incorpora lo que es el artículo 22-A de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y qué es el artículo 22-A? Bueno, es el 1.5%, pero sabemos que con las nuevas reformas que se ha dado para este año 2021, el cálculo es diferente. Entonces, la tasa del 1.5 baja a lo que es el 1% sobre los ingresos brutos que hayan tenido en el año 2020. Si en el año 2020 sus ingresos brutos fueron superiores a 1.000 millones de lempiras, entonces, para este año 2021, en el año 2021, que es la declaración que vamos a presentar, se le hará la comparación del artículo 22A. Aquellas empresas que tengan menos de 1.000 millones de lempiras generados en el año 2020, no se le va a dar ese comparativo. Entonces, así como lo podemos ver aquí en la filmina, entonces, para la tasa será el 1% de los ingresos brutos del periodo fiscal 2020, usted se le va a comparar esos ingresos, y posterior a los ingresos brutos del año 2021, se le aplicará el 1%. Es importante que tengamos claro que para saber si usted está con el artículo 22-A, si usted se le va a comparar con el artículo 22-A, usted tiene que cumplir la condición de que sus ingresos brutos del año 2020 hayan sido superiores a 1.000 millones de lempiras. Y luego que si usted superó ese valor, se le va a comparar a sus ingresos brutos del año 2021, se le va a sacar el 1%. Pero usted tiene que primero ver sus ingresos brutos del 2020. Entonces es muy importante que lo tengamos claro. Posterior se hace la comparación entre lo que es la cuota del artículo del 25% versus el 1%. El que es mayor es el que se va a tributar. Ahora bien, esta tasa del 1%, dice el decreto, que para este año se va a disminuir al 0.5%. Antes era el 0.75% y ahora se reduce al 0.5%. ¿Y quiénes están en esta categoría de que se les va a calcular con el 0.5%? De igual forma, así como lo explicábamos en la filmina anterior, para que se le calcule el 0.5%, deberá contar con el mismo requisito que los ingresos brutos del año 2022 sean superiores a 1.000 millones de lempiras para que pueda aplicársele la comparación del 0.5%. Entonces, es la misma condicionante. Lo único que hay empresas que van a pagar con el 1% y hay otras que pagarán con el 0.5%. Perdón, se le va a hacer la comparación. ¿Y quiénes son estas empresas que se le va a comparar con el 0.5%? Las empresas de producción, distribución y comercialización del cemento, servicios públicos prestados por las empresas estatales, los productos farmacéuticos para uso humano a nivel de productor, importador o comercializador, el sector o industria de la panadería. También tenemos la producción, distribución o comercialización de productos derivados de acero para la construcción. Esto incluye la venta de chatarra o la actividad de la industria minera y la producción, comercialización o exportación del café. Las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios, la prensa escrita, las empresas durante los dos años de su constitución en periodo preoperativo, es decir, hasta cuando den inicio a su primera transacción de venta al comercio, también. Perdón, permítame que aquí, permítame que aquí, permítame. Me adelanté la filmina, permítame. Ok, estábamos en esto. Entonces, disculpa del caso. Entonces, aquí tenemos aquellas empresas que estarán en el rango del 0.5%, la producción,
y comercialización, exportación del café. Ahora bien, ¿quiénes no están sujetas al 1%? Las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios, la prensa escrita, las empresas que los primeros 2 años de su constitución o en periodo preoperativo, es decir, hasta cuando den inicio a la primera transacción de venta al comercio. Estas son las personas que no están sujetos al 1%. Tampoco estarán sujetas las personas naturales jurídicas que incurran en pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Al inicio de la exposición explicábamos que era un caso fortuito y que era fuerza mayor. Derivadas de desastres naturales, catástrofes, guerras, estado de excepción, debidamente acreditadas ante la administración tributaria, hasta 2 ejercicios fiscales desde que ocurran. Aquella pérdida deberá ser certificada por una firma auditora debidamente registrada en el colegio profesional respectivo, quedando sujeta a la fiscalización posterior. Quienes también no están sujetas a las personas naturales jurídicas que obtengan ingresos por producción, venta y distribución de petróleo y sus derivados, y las que obtengan ingresos brutos anuales iguales o inferior al monto establecido de 1.000 millones de lempiras, como lo habíamos explicado anteriormente. Adicionalmente a esto, las personas naturales jurídicas que hubiéramos tenido una resolución favorable de la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, producto de una inspección fiscal que compruebe que dichas personas han contabilizado todos sus ingresos gravables y no han incorporado gastos que no sean deducibles conforme a lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta, también estarán sujetas al 1%. Esto es importante, lo traje a colación del beneficio de lo que es los adultos mayores, dado que, como les explicaba anteriormente, toda empresa jurídica, si tiene empleados, tiene que hacer la retención del impuesto sobre la renta. Entonces, si ustedes tienen personas empleadas menores de 60 años, ya los gastos médicos que se le deben de considerar son 40.000 lempiras. Si tiene personas mayores de 60 a 64 años, son 70.000 lempiras. Si tiene empleados mayores de 64 años, los gastos médicos son ahora 110.000 lempiras. Esto con la reforma del decreto 59/2020 y en aplicación a lo que es la ley, el artículo 30, numeral 14 de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor. Recordemos que la ley del adulto mayor le da una exoneración de 30.000 lempiras cuando cumple de 60 a 64 años. La ley ya le explica 40.000 lempiras, más los 30.000 son 70.000. Ahora bien, el decreto 59/2020 da un beneficio de 80.000 lempiras más los 30.000 lempiras que da la ley del adulto mayor, por eso que son 110.000 lempiras. Por eso es importante tenerlo en consideración como personas jurídicas que tengan empleados que superen la base exenta y están en este rango, que les deben considerar este valor a los adultos mayores. También es importante, solo como de repaso, para que lo consideremos también, para que lo consideren también, perdón, al momento de que usted tiene empleados mayores de 60 años, que ahora automáticamente ya el empleado ya no necesita llevarle, si es una persona mayor de 65 años y sigue laborando en la institución, ya no le tiene que llevar una resolución de finanzas por la exoneración de los 350.000 lempiras. Eso es ahora, a partir del decreto 59/2020, ya es de forma automática. Ya de forma automática, sin trámites administrativos, usted como patrono le deberá de considerar los 350.000 lempiras que la ley le da de conformidad al artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, esto es importante, lo traje a mención, dado que sabemos de que las personas jurídicas también tienen otras obligaciones y son agentes de retención de la fuente, y es importante que lo consideren. Bueno, y la devolución a ellos será a través de los mecanismos que, si como patrono no se le consideró este beneficio al adulto mayor a partir del año pasado, entonces la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas es el que va a darle el procedimiento para la devolución de este impuesto. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es el activo total neto. Entonces, el activo total neto es una obligación que tienen también las personas jurídicas. Recordemos que este 30 de abril es el vencimiento del impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria. Ya hablamos de lo que es el impuesto sobre la renta. Recordemos que la declaración es una declaración triza, porque en un mismo formulario se presentan las 3 obligaciones, pero cada una tiene sus diferentes disposiciones
Y hablamos del impuesto sobre la renta y ahora hablaremos del activo totalmente neto. El impuesto cedular es un impuesto cedular anual aplicable sobre el activo total neto a las personas jurídicas domiciliadas en Honduras. Se entenderá por activo total neto la diferencia que resulte del valor de los activos que figuran en el balance general del contribuyente, menos las reservas de cuentas por cobrar, las depreciaciones acumuladas permitidas por la ley del impuesto sobre la renta, las revaluaciones de activos mientras no se disponga de las mismas y los valores correspondientes a expansión de inversión registradas como proyectos en proceso o activos fijos que no estén en operación. También se deducirá el saldo de obligaciones con instituciones financieras directamente relacionadas o el financiamiento de activos fijos que estén en operación. En este punto, esa parte que es deducible es cuando una empresa saca un préstamo para comprar activos y que esos activos van a generar renta. A eso se refiere en este punto. Ahora bien, el impuesto al activo neto ha sufrido sus reformas. Inicialmente surge con el artículo 5 al artículo 16 del decreto 51/2003. Luego fue derogado mediante el decreto 17/2010, pero fue restituido en el decreto 71/2010. Ya con el decreto 71/2010 ya se habla de un impuesto cedular anual del activo total neto. Entonces, cuando se creó con el 51/2003 decía activo total neto, pero cuando se vuelve a restituir con el decreto 71/2010 ya es un impuesto cedular, ya habla de un impuesto cedular anual aplicable sobre el activo total neto. Parte de la reforma. Ahora bien, ¿cuál es la tasa que se le aplica al activo, al impuesto cedular al activo total neto? Es el 1%. ¿Cómo se calcula? Como le explicábamos, el total de sus activos netos a ese valor menos 3 millones y el exceso de los 3 millones, usted le aplicará el 1%. Y ese es el impuesto a pagar de lo que es el impuesto cedular al total del activo neto. Entonces, esperemos que estemos claros acá. El activo total neto, primero, menos 3 millones. El exceso de esos 3 millones, le aplicamos el 1%. Es importante tenerlo claro. Igual nuestro aplicativo Deadline, eso lo hace de una forma automática, pero es importante que nosotros también lo conozcamos al momento del llenado de nuestra declaración, cuando estamos llenando la parte de lo que es el activo total neto. Ahora, ¿quiénes están exentos del pago del impuesto al activo total neto? Las personas jurídicas que no superen los 3 millones, como mirábamos en el ejemplo anterior. Las personas jurídicas exentas del pago del impuesto sobre la renta. Los comerciantes que operan en las zonas libres, zonas industrial, SIP, en zonas libres turísticas y maquilas, en el RIC, y demás bajo regímenes especiales de exoneración fiscal. Las personas jurídicas en etapa preoperativa de actividades, es decir, hasta cuando den inicio a su primera transacción de venta al comercio, los contribuyentes que en el periodo fiscal sufran pérdidas operativas originadas por un caso fortuito o fuerza mayor, dicha pérdida deberá ser certificada por una firma auditora debidamente registrada en el colegio respectivo, sin perjuicio de la fiscalización posterior por parte de la administración tributaria. Ahora el otro impuesto que se presenta el 30 de abril es lo que es la aportación solidaria. Y un poquito de historia de lo que es la aportación solidaria. Recordemos que un inicio con el artículo 22 del decreto 51/2003 era una aportación solidaria temporal. Y esta fue reformulada con el artículo número 6 del decreto 219/2003 de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas y en el artículo 144 y 145 del decreto 27/2008 contentivo del presupuesto de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2008. Ahí se fueron estableciendo la tasa. Recordemos que cuando era una aportación solidaria temporal del 2010, 11, 12, 13, 14, 15, iba a ir con 2010, 2011, iba con la misma tasa del 10%, posterior se pasó a degradar para los años siguientes al 6, 5, 4, 0%, pero posterior hubo la reforma con el decreto 17/2010, donde incrementa el 5% de la tasa y la misma queda, que se desgravaba anualmente conforme a la escala siguiente y posterior a ello queda ya de una forma permanente, deja de ser temporal a pasar a ser una
una aportación solidaria, ya de una forma permanente. Entonces, esto lo vemos en la reforma del artículo 22 de la Ley de Equidad Tributaria en el decreto 51/2003 del 3 de abril. Entonces, las personas jurídicas, excepto las incluidas en regímenes especiales de exportación y turismo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán la aportación solidaria, porque dejó de ser temporal a pasar a ser solidaria, del 5%. ¿Y cómo se aplica lo que es la aportación solidaria? La renta neta gravable menos 1 millón de lempiras. El exceso de ello se aplicará el 5%. La aportación solidaria constituye una sobretasa del impuesto sobre la renta, por lo que no será deducible de dicho impuesto, quedando sujeto al régimen también de pagos a cuenta, de la declaración anual y demás disposiciones aplicables de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, recordemos cómo calculamos la aportación solidaria, la renta neta gravable. A esa renta neta gravable le vamos a restar 1 millón de lempiras, y el exceso de 1 millón de lempiras le aplicamos lo que es el 5%, y ahí tenemos el resultado de nuestra aportación solidaria. Y tenemos la tarifa, que es el 5%. Ahora los formularios del impuesto sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria. Recordemos que estos son los impuestos trillizos, se presentan en un solo formulario. Entonces tenemos, como pueden observar en la filmina, el SAR 357 es tenemos el SAR 357 y tenemos el SAR 352 en los preimpresos. En lo que es en el deadline, aquí tenemos diferentes versiones. Es muy importante que cuando usted esté bajando el módulo base de lo que es el formulario de la declaración, en esta etapa, como vamos a declarar año 2021, veamos la versión. Entonces, tenemos diferentes versiones, pero este año la versión que nos compete para la declaración del 2021 es la versión 4, que son para periodos mayores o iguales al 2019. Entonces, cuando al momento que usted vaya a utilizar su deadline, usted debe de fijarse en esto, la versión. ¿Cuál es la versión que vamos a utilizar para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, periodo 2021? Versión 4. La versión 3 ya son para periodos del 2014 al 2018 y la versión 2 para periodos del 2009 al 2013. Estas versiones siempre están disponibles para aquellos contribuyentes que en su momento pues tienen que hacer alguna rectificativa de estos periodos, entonces están estas versiones. Pero la versión que vamos a utilizar en nuestro aplicativo Deadline, se lo vuelvo a repetir para que no nos confundamos, es la versión 4. Versión 4 es el aplicativo que usted tiene que tener al momento de seleccionar en el aplicativo de la declaración. Cuando vayamos a bajar la versión del impuesto sobre la renta, es versión 4. Ahora bien, también tenemos lo que son los preimpresos. Para aquellos que todavía no manejan la parte del Deadline, tenemos nuestras versiones preimpresas, que es el SAR 352. También tenemos diferentes versiones y también es importante que al momento de entrar a la página del SAR, www.sar.gov.hn, en formularios preimpresos, usted se vaya a buscar la versión 8, porque la versión 8 son para periodos mayores al 2019 y aquí es donde vamos a utilizar para hacer nuestra declaración del periodo 2021. Entonces, ¿cuál es la versión en preimpreso que vamos a utilizar para 2021? Versión 8. Es importante pues que lo consideren también al momento que usted entre a los formularios preimpresos, tiene que escoger la versión y tiene que poner periodo 2021 y es la versión 8, y para periodos menores al 2018 versión 7. Pero les motivamos a que hagamos nuestra declaración de forma electrónica. El aplicativo Deadline es muy amigable, tiene bastantes ayudas visuales, recordatorios para poder llenar su declaración, para para tener los menos errores posibles. Nuestro consejo, nuestra campaña es: utilicemos el Deadline. El Deadline definitivamente es una maravilla, le ayuda a hacer el trabajo más rápido, a tener datos más concisos y todas las
modificaciones, consideraciones que la ley establece, ya lo tiene nuestro aplicativo Deadline. Entonces, nos motivamos a que sea parte de utilizar lo que es nuestra versión del aplicativo Deadline, a bajarlo a su computadora, a ser parte y usar su declaración de forma electrónica. Es más fácil, es más rápido, es más sencillo. Si usted hace una preimpresa, usted puede equivocarse y tiene que volverla a llenar. En cambio, en el aplicativo Deadline, usted la puede hacer fácilmente, despacio, y ahí usted la va llenando, la va revisando para ver que vaya quedando de conformidad a lo que usted va a presentar. Entonces, sí le animamos a utilizar el aplicativo Deadline. Entonces, siempre haciendo énfasis qué versión vamos a utilizar en lo que es el aplicativo Deadline, la versión 4, y si usted pues, va a usar preimpreso, recordar bajar la versión 8. Ahora bien, los códigos son muy importantes que usted los conozca, el código de impuestos. Recordemos que la declaración de impuestos sobre la renta, este formulario es el trillizo porque en esta se presenta tanto impuestos sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria. Lo que es para el impuesto sobre la renta tenemos el código 101, el activo total neto tenemos el código 153 y la aportación solidaria es el código 409. El código del formulario es 103. Es importante, créame, porque hay personas que se equivocan al momento del pago de la declaración. Cuando se hace el pago, se realiza con los diferentes códigos de cada uno de los impuestos. Entonces, es importante que usted maneje los códigos de impuesto del formulario. Si bien es cierto, el formulario, el código es 103, porque como les explicaba, es una declaración trilliza donde se va a declarar impuestos sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria. Pero cada uno de ellos tiene su propio código, pero estos códigos de para renta, que es el 101, para activo total neto, el 153, para aportación solidaria, que es el 409, estos códigos los debe de tener en consideración al momento de realizar el pago de su declaración. Ahora bien, aquí tenemos los códigos de pago. Aquí, estos son los códigos de impuesto. Y ahora vamos a hablar de los códigos de pago. Es muy importante saber cuáles son los códigos de pago al momento de la liquidación de la declaración. Entonces, si estamos hablando de impuestos sobre la renta, código de impuestos es 101 y el código de pago es uno propio cómputo. Es importante que lo considere porque a veces hay contribuyentes que realizan su pago y se equivocan en el código de pago. Y cuando ha pasado el vencimiento de la declaración, de repente quieren sacar la constancia de pagos a cuenta o quieren sacar una solvencia y le dice que tiene deuda tributaria y el obligador tributario se dice, pero yo no le debo al Estado, yo hice mi pago, yo realicé mi presentación de la declaración, pero ¿qué sucede? Se equivocó en el código de pago. No le puso 1, le puso 5, le puso 25, le puso 2. Entonces, no, es importante que tengamos claro los códigos de impuesto y los códigos de pago. Código de impuesto para impuestos sobre la renta de la persona jurídica es el 101, no el 102, 102 persona natural, persona jurídica 101, activo total neto, código de impuesto 153, código de pago 1, aportación solidaria, código de impuesto 409, código de pago 1. ¿Y qué es 1? Es propio cómputo. Aquí tenemos otros códigos de impuestos que ya se usan. El código 5 es para lo que es el pago, los pagos a cuenta. Recordemos que si en este año 2021 usted causa impuesto, automáticamente está sujeto a lo que son los pagos a cuenta que se pagan son 3 pagos en el año, junio, septiembre y diciembre. Y cada vez que usted va a cancelar un pago a cuenta, usted tiene que fijarse en el código de impuesto, si es para impuestos sobre la renta, código de impuesto 101 y el concepto de pago es 5 para los pagos a cuenta. Entonces es importante considerarlo. Y para aportación solidaria, el código de impuestos 153 y código de pagos 5 para pagos a cuenta. Entonces, no nos confundamos con los códigos. El 1 es propio cómputo, que es cuando estoy liquidando mi impuesto,
y al 30 de abril yo generé un impuesto a pagar, voy a pagar al banco o lo hago por banca electrónica, tengo que colocar el código de impuesto y el código de pago de ese concepto. Entonces, 1 es el código de propio cómputo, 5 es para los pagos a cuenta. ¿Cuándo cancelamos pagos a cuenta? 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre. ¿Sí? De que no nos confundamos. Y si usted mira, aquí en el ejemplo, el propio cómputo es con declaración, porque pagamos con la declaración. Ahora, pagos a cuentas es con recibo oficial de pago. Este concepto que es pagos anticipados son para aquellas empresas que están dentro de lo que es el decreto 96/2012, que es la ley antievasión. Este año 2021, si en este año 2021 usted genera pérdida, ¿tá? Una pérdida contable, una pérdida fiscal, y usted en los años anteriores, a los 5 años del 2021, que no están prescritos, también obtuvo pérdida, ya sea en 2 años consecutivos o alternos, y este año 2021 también tiene pérdida, la base para eso es que en el 2021 tenga pérdida, pero que años anteriores, ya sea en 2 años consecutivos o alterno, también haya tenido pérdida y que también sus ingresos, que sus ingresos brutos sean arriba de 100 millones de lempiras, se le calculará pagos anticipados. Y entonces los pagos anticipados son con el concepto, con el código 25. Entonces, para que no nos perdamos, ¿cuándo vamos a usar el código 25? Este código de 25 es un pagos anticipados, pero para aquellas empresas que van a pagar ley anti-evasión, decreto 96/2012. Entonces, ¿cómo se paga estos pagos anticipados? De igual forma, vencen como los pagos a cuenta, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Pero este código 25 solo es para ese pago anticipado. Si usted, pues, en este año 2021 operó con pérdida y 2 años alternos o consecutivos no prescrito haya generado también pérdida, se le calculará este pago anticipado. Entonces, esperemos que estemos claros cuando vamos a utilizar estos diferentes códigos de impuestos, de códigos de pago, perdón. Para ahorita el 30 de abril, para ahorita el 30 de abril es el propio cómputo, que es 1. Ahora bien, también tenemos lo que es impuesto sobre las ganancias de capital. Ganancias de capital también vence ahorita el 30 de abril, y las empresas jurídicas que en el año 2021 hayan tenido ganancias de capital, recordemos que ahorita el 30 de abril lo que se presenta solamente es la declaración, porque lo que es ganancias de capital, el pago se realiza en el momento que se hace la transacción, a los 10 días de que se hizo la transacción, con un recibo oficial de pago, paga la ganancia de capital, y el 30 de abril está sujeto a presentar la declaración. Entonces es muy importante que usted lo tome en cuenta, que si en el año 2021 como empresa jurídica usted vendió un activo y le generó una ganancia de capital y realizó el pago en su momento, ahorita al 30 de abril deberá presentar la declaración de ganancias de capital, que son las personas naturales jurídicas domiciliadas en Honduras que obtengan beneficios, renta, utilidades o cualquier otro incremento patrimonial derivado de la disposición, enajenación de bienes, raíces, pertenencias mineras, derechos, cuotas o acciones en sociedades, derechos de agua, propiedad intelectual. En las operaciones de cambio o permuta, ambas partes se encuentran sujetas al pago del impuesto y cada uno debe establecer su ganancia por el valor en la transferencia de los bienes cambiados o permutas. Entonces, esto lo encontramos en el artículo ley 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 31 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. Entonces, la base de cálculo, el valor de la transacción comunidad por las partes, siempre que el mismo no sea inferior al del mercado. Y la base de cálculo deducible, los deducibles son las mejoras más los gastos de legalización. Esto todo mejoras comprobadas. Y la presentación, como les había dicho anteriormente, el pago de ganancias de capital se hace con un ROT de pago. Cuando se hizo la transacción, 10 días hábiles siguientes a la transacción, usted paga y lo hace con un ROT. Y hoy, al 30 de abril, pues hacemos la presentación de la declaración. Entonces, aquí tenemos los formularios. El código de impuesto es 119. Aquí está la declaración. En el deadline tenemos el SAR
297 y también podemos desde nuestro aplicativo Deadline también podemos obtener el recibo oficial de pago que es el ROC, el SAR 257. Entonces el código de pago de impuesto de las ganancias de capital es el código de impuesto 119 y cuál es el concepto de pago 1, porque es un propio cómputo. Y las contribuciones especiales del sector educativo también, porque sabemos que hay personas jurídicas que tienen la obligación de presentar su declaración de impuestos sobre la renta y a su vez, pues tienen la contribución del 10% de conformidad al artículo 6 del decreto 17/2010 de la Ley de Protegimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, pues dan la aportación de sus excedentes el 10%. Entonces, estas son las escuelas de enseñanzas preescolares, universidades privadas, primaria y media. Entonces, que lo indican este decreto. No vamos a ahondar mucho a esto, dado que anteriormente ya se había dado una capacitación a lo que son las contribuciones especiales. Pero sí es importante mencionarles que también al 30 de abril toda persona jurídica presenta su declaración del impuesto sobre la renta y si usted está categorizada según el artículo 6 del decreto 17/2010, pagará el 10% de los excedentes. Y el código de impuesto de los excedentes del 10% es el código 107 y también tenemos en la oficina virtual la declaración que es el SAR 234 y en el Deadline SAR 237. Y la contribución especial del sector cooperativo por seguridad poblacional. Tenemos los obligados y tarifas. Las cooperativas, recuerden que las cooperativas, como lo vimos al inicio, están exentas del pago del impuesto sobre la renta, pero sí deben de presentar su declaración del impuesto sobre la renta y a la vez lo que se paga es una contribución del 3.6% sobre los excedentes netos anuales, ingresos menos gastos de su actividad cooperativista. Tendrán una vigencia permanente a partir del año 2018, se hizo ya permanente esta contribución. Y la exención a esto es el sector cooperativo queda exento de la contribución especial por transacciones financieras establecidas en el título 2 de la referida ley. Entonces, las cooperativas, recordemos, como lo vimos al principio de la presentación, están obligadas a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y también están en la obligación de pagar una contribución del 3.6% de los excedentes netos anuales. Es importante que tomemos nota, porque el hecho de que pagamos un 3.6% sobre los excedentes no significa que estamos exentos de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. De igual forma, hay que presentar la declaración del impuesto sobre la renta. La diferencia es que usted está exonerado del pago, pero paga una contribución del 3.6%. Entonces, aquí tenemos en pantalla, como puede observar, el código de impuesto es el 506. En la oficina virtual el formulario es el SAR 344 y en el Deadline es el formulario 347. Así como un repasito general, lo que son los precios de transferencia, también recordando que el artículo 2 del decreto 232 del 2011 establece lo que es la ley de precios de transferencia, que también es una declaración que se debe de presentar al 30 de abril, una declaración informativa, ¿va? Y el ámbito de aplicación de precios de transferencia alcanza cualquier operación que se realice entre personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en Honduras con sus partes relacionadas y en aquellas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficio fiscal. Entonces, el formulario de la declaración de precios de transferencia, que es una informativa, el formulario 557 y el código de impuesto 545. Miren, es importante también que consideremos, eso está en nuestro aplicativo Deadline, tenemos lo que es la declaración de precios informativa de precios de transferencia. Entonces, es también importante mencionarles que solo a través del Deadline podemos tener este formulario y es el 557 y el código de impuesto 545. Recordemos que solamente es una informativa. Ahora bien, ¿qué sucede si al vencimiento de mi declaración, de la declaración del impuesto sobre la renta, no lo presenté a tiempo, no pagué a tiempo? Recordar que hay sanciones. Pero para ello estamos haciendo estas campañas de formación, de capacitación, para que evitemos sanciones. Presentemos a tiempo nuestra declaración del impuesto sobre la renta y los conexos para evitar sanciones. Pero si no la presentamos a tiempo, no lo pagamos a tiempo, recordemos que el Código Tributario establece las sanciones y tenemos lo que es una multa y un interés.
Cuando hablamos de una multa es por la falta de la presentación formal de la declaración. Como explicamos a un inicio, tenemos la obligación de presentar la declaración y de pagar. Otros solo tienen la obligación de presentar la declaración, pero no pagan. Pero si no la presento, aunque yo no pago impuestos, pero no presento la declaración, en el tiempo establecido voy a cargar una multa. Si estoy obligada a pagar y no pago y ni presento la declaración, voy a tener una multa y un interés. Entonces es muy importante que consideremos esto para que presentemos nuestra declaración en tiempo. No dejemos las cosas a última hora, presentémosla tranquilamente, empecemos a hacer nuestra declaración, presentémosla antes del vencimiento para evitar este tipo de sanciones. Entonces, multa es aplicable al incumplimiento de las obligaciones formales y los intereses son aplicables a la parte material. Entonces, vamos a ver más adelante, según la tabla, cómo se calcula la multa y los intereses. Entonces, los intereses es a la parte material, o sea, al impuesto a pagar, o al impuesto que voy a pagar. Si yo dejé de presentar y pagar la declaración en tiempo y forma, se me va a generar un interés. Cada falta se debe sancionar en forma independiente de cualquiera otra en un solo acto administrativo, siempre que esté tipificada en este código o demás leyes tributarias o aduaneras. Entonces, si usted no causó impuesto, entonces la multa, si usted puede, como puede ver aquí en la filmina, nosotros tenemos el código tributario en el artículo 160, ya establece las multas del impuesto de los tributos. Entonces, nos vamos a enfocar en este caso a lo que nos ataña, que es el impuesto sobre la renta. Tenemos cuando causa impuesto y cuando no causa impuesto. Entonces, como usted puede ver en la filmina, usted va a poder observar los porcentajes cuando usted ha causado impuesto y cuando no causa impuesto. Entonces, si usted llegó el 30 de abril y no presentó su declaración, bueno, el vencimiento de este año, que es 2 de mayo, porque el 30 de abril cae un día inhábil, y usted presentó su declaración el 10 de mayo, por ejemplo. Usted la presentó y su declaración causó impuesto. Entonces, por la falta formal de la declaración, por no haberla presentado en el tiempo estipulado y causó impuesto, a usted se le va a calcular de la siguiente manera, como puede visualizar en el cuadro, la multa. El 5% el primer mes, ¿va? O sea, o en los días transcurridos. Si yo la presenté el 10 de mayo, entonces los días transcurridos son el 5%. En el segundo mes ya es un 10%. En el tercer mes un 15%, un 20% al cuarto mes y al quinto mes en adelante es un 25%. Entonces, evitemos este tipo de sanciones por la presentación tardía de la declaración. Esto es en el caso que cause impuesto. Recordemos que el impuesto causado es diferente al impuesto a pagar, porque el impuesto causado es antes de es el resultado, perdón, de mi renta neta gravable por el 25% me da mi impuesto causado. A mi impuesto causado, si yo tengo créditos, por ejemplo, tengo créditos de pagos a cuenta, tengo créditos por alguna retención, ya sea del 1%, tengo algún crédito por una cesión concedida, entonces mi impuesto causado menos los créditos que yo tenga en mi declaración me da el resultado de impuesto a pagar. Entonces, por eso es diferente el impuesto causado al impuesto a pagar. Entonces, en este caso, cuando la declaración generó impuesto causado, ya tenemos aquí los porcentajes de la multa. Ahora, cuando la declaración no genera impuesto, pero usted no presentó su declaración a tiempo, la base para el cálculo de la sanción son los rangos de los ingresos brutos anuales y que aquí lo tenemos. Entonces, si usted no causa impuesto y no presentó su declaración, se le va a generar una multa según esta tabla. Esto siempre está en el artículo 160 del Código Tributario. Entonces, podemos ver que va por rangos, porque va según los ingresos. Si sus ingresos están dentro de 0.01 a 250,000 lempiras, la multa que se le va a aplicar es una multa equivalente al 10% de un salario mínimo.
a medida que, según los ingresos, si van de 250.000 a 1.01 a 500.000, el equivalente de la multa es el 25% de un salario mínimo promedio vigente. De 500.000.01 a 1.000.000, se deberá aplicar una multa equivalente al 50% de un salario mínimo promedio vigente. De 1.000.01 a 5 millones debe aplicar una multa equivalente a un salario mínimo promedio vigente. De 5.000.01 a 10 millones debe aplicar una multa equivalente a 2 salarios mínimos promedio vigente. De 10 millones a 50 millones debe aplicar una multa equivalente a 5 salarios mínimos promedio vigente. De 50.000.01 a 100.000 millones debe aplicar una multa equivalente a 10 salarios mínimos promedio vigente, y más de 100 millones de lempiras, el cálculo de la multa va a ser el 10, debe aplicar una multa equivalente a 10 salarios mínimos promedio vigente más el 1% de un salario mínimo promedio vigente a razón de 500.000 lempiras de ingresos brutos adicionales a 100. Entonces, evitemos esta sanción por la presentación tardía de la declaración. Evitemos las sanciones, no presentemos a tiempo la declaración del impuesto sobre la renta. Y también recordemos que hay también intereses, también están los intereses, que es por el impuesto dejado de pagar. Recordemos que los intereses, como aquí los tenemos, si usted presentó su declaración, pero no pagó y tenía impuesto a pagar, entonces vamos a tener para el impuesto sobre la renta un 3% hasta un máximo un 36%. O sea, el primer mes, el 3%, el segundo mes, un 6% y sucesivamente, hasta llegar a una tasa máxima de un 36% de intereses. Entonces, evitemos las sanciones, paguemos a tiempo, presentemos a tiempo nuestra declaración. Si usted presenta su declaración y generó impuesto, acuérdese que el impuesto debe pagarse a más tardar la fecha de vencimiento. Entonces, evitemos sanciones. Presentemos nuestra declaración en tiempo y forma. Ahora, en nuestro aplicativo Deadline, vamos a un poquito de nuestro aplicativo. Entonces, es importante que utilizar los medios electrónicos, las herramientas electrónicas, y la administración tributaria, pues, ha tenido a bien, ya tenemos tiempo de tener nuestro aplicativo Deadline. Y con el aplicativo Deadline usted va a poder presentar su declaración de una forma rápida, efectiva, sin errores, lo va a poder presentar a tiempo. Usted tiene la facilidad de presentarla en oficina virtual, recordando que también para los grandes contribuyentes es obligatoria hacer su declaración de forma electrónica y presentarla por oficina virtual. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos mínimos que debemos de tener al momento de instalar nuestro aplicativo Deadline? Un procesador mínimo de 1 GB, un mínimo de RAM de 1 GB, espacio libre en el disco duro de mínimo de un sistema operativo mínimo Windows 7 o superior. Menos de esto no va a poder instalar su aplicativo Deadline. Una conexión de internet de 100 kilobytes. Es muy importante tener una buena conexión de internet para que usted no le falle su aplicativo. Y cuando usted entra, ¿usted dónde baja el aplicativo? Usted va a la página www.sar.gov.hn. En la página están aplicativos descargables y en aplicativos descargables le da clic al aplicativo Deadline. Lo primero que usted va a bajar es el módulo base. Una vez que usted tenga instalado el módulo base, no se tarda ni 2 minutos, es rápido, se instala el módulo base. Usted tiene que empezar a registrarse. Usted se va a ir a la parte de la administración y ahí usted va a empezar a registrarse, va a colocar su RGN, su contrato de adhesión que se lo solicita, se registra y una vez registrado usted va a poder tener acceso a bajar los módulos de impuesto que, como podemos observar aquí en la gráfica de la pantallita que estamos viendo, usted va a poder bajar los diferentes módulos de impuesto y en esta ocasión pues vamos a bajar el módulo de impuesto, el impuesto sobre la renta, que como les mencionaba anteriormente es la versión 4, que es para la persona jurídica. Entonces,
bajamos el módulo del impuesto sobre la renta. Una vez instalado el módulo, usted se va a ir a nuevo, ahí en nuevo empieza a hacer su declaración y escoge el periodo, que es muy importante, va, que a veces preguntas frecuentes, no puedo realizar mi declaración del impuesto sobre la renta, de repente porque el código de impuestos que colocó, recordemos que la versión es del 2000, para hacer declaraciones del 2019 ahorita las mayores del 2019, y si usted no coloca el periodo correcto, que es 2021, entonces no va a poder hacer su declaración. Más son cositas TIC que son importantes considerarlas al momento de utilizar nuestro aplicativo. Entonces también a veces han salido errores al abrir el aplicativo. Entonces, en primer lugar, aparece este tipo de error. Entonces usted se va a ir aquí a su computador y usted va a buscar aquí en búsqueda, va a buscar lo que es el aplicativo Deadline. Y una vez teniendo aquí el aplicativo Deadline, usted le da clic a Deadline y después el paso 2 le va a dar reparar. Entonces, una vez que le da ahí, se va a poder reparar su aplicativo y va a dejar de aparecerle este pequeñito error. Les doy las gracias, espero que esta charla de este día haya sido de muy buen provecho para cada uno de ustedes